La palabra mitzvot se traduce como mandamiento. Pero cuando hablamos de mandamientos, no estamos hablando de estos. Estos son las 10 palabras. La pregunta que debemos hacernos es, siempre que hemos interpretado la Biblia porque aparece la palabra mandamiento y nuestra mente viene aquí, pero si mandamiento no es esto, ¿en qué deberíamos haber pensado? ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo de lo que Dios quiere enseñarnos a través de las mitzvot, a través de los mandamientos? Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Ayala y hoy te quiero hablar de las mitzvot. Nos encontramos en un episodio más de la Biblia Bien Leída en esta 4ª temporada, donde estamos tocando el tema de las mitzvot, que como dijimos, son aquellas acciones para hacer o no hacer en la vida cotidiana de los que formamos parte del pueblo de Dios, es decir, su iglesia. Hemos visto también hasta aquí que estas mitzvot son los reales mandamientos dados por Dios y no aquellos 10 a los que le llamamos mandamientos, pero que en realidad son las palabras, las 10 palabras. Es verdad que muchos al oír acerca de los mandamientos, y como dijimos que son dados para el pueblo de Dios, para su iglesia, se les enciende una alarma. Pues durante muchos siglos se nos ha dicho a los cristianos que los mandamientos son para aquellos que no están bajo la gracia, sino que están bajo la ley. Que lo que más valor les tiene son las obras y no la fe. Pero esto en sí es una contradicción en sí misma. ¿Por qué? Porque los mandamientos fue un invento de Dios que les regaló al hombre, en este caso a Israel, no porque ellos se lo merecían, sino porque simplemente Dios les regaló esos mandamientos por su gracia. Así que es una contradicción pensar que la gracia contradice los mandamientos. Los mandamientos es un regalo de Dios al hombre. También se usa el tema de los mandamientos como si ellos fueran la causa de la falta de amor que produjo el legalismo. Pero aunque para muchos es lógico esto, o sea, wow, eso no hay que pensarlo mucho, es verdad. Déjeme decirle que realmente es antibíblico. La falta de amor y de fe no viene por ningún ritualismo, sino directamente del corazón pecaminoso del hombre. ¿O es que en la iglesia no ha habido pecado después que se quitó la ley? ¿O es que en la iglesia hoy en día que no está bajo un ritual o un dogma de rituales, no hay pecado? No hay gente que comete pecado. El corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre hereda el pecado. Como decía David, en pecado me concibió mi madre. O sea que la causa no está en nada externo,
sino la causa está en sí mismo. Más bien, como dijimos en otro episodio, el mal uso de los mandamientos dejan al descubierto a aquellos que tienen falta de amor y a aquellos que tienen falta de fe. La persona que asume los mandamientos como un ritualismo, como obras, como para ganar méritos, está dejando al descubierto que su corazón está lleno de pecado. Jesús vivió los mandamientos. Jesús, como dijimos en el episodio pasado, era un mandamiento caminando. Porque si Él no hubiera cumplido los mandamientos, Él no lo hubiera salvado a usted. Él no pudiera justificarle a usted. Sin embargo, como su corazón era puro y limpio, como su corazón era santo, pues Él vivió los mandamientos como debían vivirse. Que fue para lo que Dios nos lo regaló. Debemos entender que el problema de Dios nunca fue con los mandamientos, porque Él fue quien los regaló, Él fue quien los creó, Él fue quien los diseñó. Su problema entonces no era con los mandamientos, su problema es con el corazón del hombre, que es corrupto y es falso, como dijimos. Por eso nos dijo a través del profeta Miqueas: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amor, misericordia y humillarte ante Dios. O sea que todos esos valores que hoy proclamamos en el cristianismo, ya Dios lo exigía desde aquel tiempo en que dio la ley. ¿Por qué? Porque que dio los mandamientos, disculpe. ¿Por qué? Porque los mandamientos iban a mostrar esa debilidad del hombre. Ahora que no tenemos esa debilidad, pues podemos demostrar que podemos vivir con los mandamientos de Dios y podemos ser perfeccionados en eso. Pudiéramos decir con un espíritu crítico, y en uno de los episodios de esta temporada lo estaremos ampliando, que la iglesia después del siglo III y IV se ha desorientado casi totalmente en cuanto a este tema, al tema de los mandamientos. Y lejos de favorecer su entendimiento, más bien lo ha oscurecido y ha hecho que muchos cristianos, la mayoría, se prejuicien hacia este tema. Como dijimos en otras temporadas, no es que no se salven las almas o que se pierda la salvación por no entender los mandamientos, sino que se va a perder mucho del buen andar cristiano y de los beneficios personales para la familia, para la comunidad y en general para toda la sociedad que las misbot conllevan en sí mismas. Fíjese lo que dijo el Señor cuando entregó algunos de estos mandamientos. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Permítame ilustrarle una de las maneras en que afecta al creyente el no asumir los mandamientos de Dios. Hace algún tiempo prediqué en una iglesia conservadora de la enseñanza del conocido movimiento de santidad que comenzó por allá por finales del siglo XVIII. El tema que llevé tenía que ver específicamente con la depresión en la vida del cristiano. Al terminar, muchos se me acercaron interesados y la mayoría me confesó estar viviendo una batalla gigantesca y desesperante en esta área. En eso me inspiré para escribir uno de mis libros que se llama Vida antes de la muerte, porque mucho se habla en la teología y mucho hablan los predicadores de la vida después de la muerte, pero cuando encontramos las batallas, cuando encontramos todos esos problemas
que enfrentamos a diario. Algunos a veces se preguntan, bueno, ¿y habrá vida antes de la muerte? Este libro trata acerca de cómo enfrentar las crisis desde la perspectiva divina. Es alarmante los resultados que están dando algunos estudios que se están haciendo muy serios en cuanto al estrés que reciben los cristianos. Pero es mucho más alarmante que los números están indicando que el nivel de estrés y las presiones sociales que está viviendo el cristianismo están aquí, y la presión a la que están sometidos los pastores triplica eso. Es así que se están experimentando cambios emocionales tan fuertes hoy en día, tan dramáticamente nocivos, que nadie que no haya pastoreado una iglesia puede entender de lo que le estoy hablando. Cuando los pastores realmente están comprometidos con el rebaño y están comprometidos con la verdad, el nivel de estrés es tan fuerte que hay una inestabilidad emocional dramática en ellos y también en la congregación. El asunto se encuentra en que en el hombre se entreteje lo espiritual y lo terrenal. Cuando alguien nace de nuevo, su espíritu es regenerado y automáticamente está conectado con el Espíritu Santo. Pero su parte terrenal queda en medio de este mundo. Eso produce una relación de tensión extremadamente fuerte. Por un lado, se siente bien con su Señor, pero por otro lado, hay trastornos en sí mismos que muchas veces quedan sin explicación. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que vivir con nuestro propio cuerpo físico, el cual es una masa química altamente compleja. Este cuerpo está sometido a desbalances químicos como consecuencia de una mala alimentación, de un mal dormir, del estrés social, del estrés familiar y de la famosa batalla contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando estas reacciones psicofisiológicas negativas perduran, le crearán trastornos de diferentes intensidades que, si el hombre no sabe dominar ese tipo de emociones para que no persistan en él y esos desbalances no sean tan bruscos y tan fuertes y tan continuos que le creen daños, pues simplemente será víctima de varios trastornos, entre los cuales podemos encontrar la depresión, la ansiedad, el pánico y algunos otros que a veces son devastadores. La ciencia hoy, interesantemente, ha descubierto que hay dos factores, y digo descubierto, o sea, no los inventó la ciencia. El que lo inventó fue el creador. Ellos han descubierto dos factores que favorecen el bienestar de las emociones. Por un lado, el dominio propio, y por otro lado, el entorno positivo en que la persona puede andar, puede vivir, puede habitar. Estas son dos áreas en que los mandamientos trabajan directamente. Porque recuérdate que el inventor fue Dios. Así que Él, desde un primer momento, diseñó los mandamientos directamente para trabajar en esas áreas. Aparte de muchas otras. Recuerda que estoy simplemente hablando de una cara de la moneda. O de un área en que los mandamientos son especiales. El dominio propio es importante porque usted necesita cumplir esos mandamientos.
Usted necesita perseverancia. Usted necesita educarse desde adentro. Y eso implica disciplina. Toda disciplina, siempre que usted discipline su vida, eso va a favorecer el dominio propio. Cuando yo tengo tiempos de consejería y hay personas con determinados patrones de desorden en su vida, lo primero que yo trato de educarles es en cuanto al dominio propio. ¿Cómo se educa el dominio propio? Disciplinándose. Y la mejor forma de disciplinarse es ajustarse a los mandamientos de Dios. Por otra parte, mientras más cosas positivas usted asume en su vida, menos influencia van a tener las negativas. Usted va llenando su vida de los mandamientos que debe hacer, que son las cosas positivas. El propio Dios le va a ayudar a identificar las cosas negativas para que no las haga. Así que entonces lo positivo va a ser mayor que lo negativo y su entorno se va a llenar de cosas positivas. Usted va a crear un entorno positivo alrededor de usted. Por eso decíamos que no existe nada inventado por el hombre, por mucha ciencia que éste tenga, por mucha psicología que haya aprendido, que pueda competir con aquello que Dios ha inventado, los mandamientos. Es así que las mitzvot van a trabajar excelentemente para tratar en su vida y para sacar al hombre de cualquier trastorno emocional. Si partimos del punto de que estos mandamientos son dados por Dios, aquí vamos a encontrar el milagro también. O sea que el milagro no es solamente algo sobrenatural, sino también es lo sobrenatural de Dios habernos dado estos mandamientos hace siglos. Ahora, no somos tontos. Hay determinados trastornos que van a necesitar el milagro y la intervención divina directamente. Y conocemos muchas personas que han sido tratados por Dios en grandes trastornos espirituales, grandes trastornos emocionales, y Dios les ha sanado. Pero para otros, Dios nos va a decir que no vamos a necesitar un milagro, sino tan solo que nos baste su gracia. Ya Él nos ha dado todos los recursos para vivir equilibradamente, para vivir sosegadamente, para vivir en paz. David entendió esto perfectamente. Fíjese lo que él va a decir. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña lo más íntimo. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Y fíjese lo que va a decir. Mi carne también reposará confiadamente. Dios trata tu espíritu, pero también está interesado de que esta masa de química compleja también viva reposada y calmadamente. Históricamente han tratado de presentar los mandamientos de Dios como algo impositivo. Y claro, si usted no hace ninguno, pues siempre va a estar viendo el mandamiento que tenga que hacer como algo impositivo, como algo que usted antes no hacía, que tiene que adaptarse a eso. De la misma forma, los hijos, cuando los padres le dicen, terminó el juego, es hora de estudiar, ellos también van a ver lo que el padre le está diciendo como impositivo, inclusive como un tirano. Pero después, con el tiempo, ellos van a ir entendiendo que eso que el padre está haciendo es para su bien, que eso que el padre está haciendo es para el beneficio de su vida en el futuro. De la misma forma, aquellos que hemos entendido que los mandamientos de Dios son para nuestro beneficio, pues también vamos a mirar los mandamientos
como una lámpara que alumbra nuestro camino. Vamos a estar constantemente dando gracias a Dios por habernos dado esa sabiduría eterna en sus mandamientos para enderezar nuestra vida, para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es correcto, entre lo que ayuda y entre lo que resta y entre lo que crea problemas. En una célebre obra de la literatura escrita por Anthony de Saint-Exupéry, conocemos como El Principito, él nos va a ilustrar la importancia de los mandamientos y de la vida ordenada. El Principito quería establecer una relación con el zorro. Y el zorro le va a dar las recomendaciones para hacer que esa relación sea una relación especial. Dice, el Principito volvió al día siguiente. La zorra le dijo, hubiera sido mejor que vinieras a la misma hora. Fíjese el orden, a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 yo empezaría a ser dichoso. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Descubriré así lo que vale la felicidad. Pero si tú vinieres a cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Y el zorro le va a decir al Principito, los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito?, preguntó el Principito. Es algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día no se parezca a otro día y que una hora sea diferente a la otra. Nos han hecho creer que los rituales es algo tan insípido que nos quitaría el gusto de hacerlos. Pero en realidad, esto ha sido una estrategia, pudiéramos decir, diabólica, para crear una sociedad tan caótica como la que estamos viviendo. Como decía el zorro, los rituales, el orden, los mandamientos son necesarios en la vida personal y con otros también. En este episodio hemos estado señalando de lo importante que son los mandamientos en la vida del creyente. Tenemos la necesidad de ellos y Dios lo sabe y por eso nos los dio. En el próximo episodio seguiremos ampliando sobre las mitzvot, concentrándonos un poco en la importancia de haber sido creados por el Señor. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia